Buen día chicos, continuando con las clases de matemática, esta semana representamos datos de situaciones conflictivas, funciones cuadráticas. Para entender este tema de funciones cuadráticas, tenemos la siguiente situación problemática. Mariela comenta sobre las ventas en su bodega e indica que su contador representó sus ganancias con una función. La anterior clase trabajábamos funciones lineales, pero ahora son funciones cuadráticas. ¿En qué se diferenciará? Veamos la expresión de la función. Nos indica que es f de x es igual a menos 0.5x al cuadrado más 12x. En los anteriores casos solamente teníamos una x con el exponente 1. Ya estamos viendo en qué se diferencia una función lineal con una función cuadrática, en que la variable tiene el exponente 2. Ahora, de dicha función se entiende que x, o sea, este valor desde x, representa la hora, y la letra y, o en otras palabras, f de x, representa lo que gana en su negocio. Es decir, podemos calcular a qué hora cuánto podría ganar en un día, si es a las 8, al mediodía o en la tarde. Podemos determinar en qué momento o cuánto va a ser la ganancia en dicha hora, gracias a esta función. Entonces, llegamos a una conclusión. ¿Qué vendría a ser una función cuadrática? Una función cuadrática es aquella función determinada por la siguiente regla de correspondencia. Es decir, esta forma de expresarse siempre va a verse o notarse en todas las funciones cuadráticas, que es igual a f de x es igual a de x al cuadrado más b de x más c. Esto lo podemos representar en un plano cartesiano, ¿sí? Donde la gráfica de la función cuadrática es este de color rojo, y en el cual resaltamos algo muy importante, el vértice. El vértice va a ser ya el punto menor o el punto mayor de la parábola. En este caso es el vértice. Muy bien, ¿qué nos pide primeramente? Nos pide realizar la gráfica de dicha función. Entonces, primeramente, para graficar una función cuadrática o parábola, que también tiene ese nombre, debemos hacer lo siguiente, punto. Hallar el punto del vértice, que vendría a ser este de acá, este punto, x sub h, y sub k. Para esto nos dan una fórmula donde nos dice que el valor de esta x sub h y y sub k es igual a ¿cuánto? A menos b sobre 2a, y el otro es a una función de x sub h. Pero ahora, ¿cómo identificamos estos valores? ¿Quiénes? B y a y c. ¿De dónde vamos a sacar? Para esto realizamos lo siguiente. Partimos de la función cuadrática que está de color rojo, de que acá teníamos, lo comparamos con nuestra función cuadrática que nos dan como dato en la pregunta. Al realizar esta comparación, ¿qué podemos determinar? Lo siguiente, que a, ¿qué valor sería? Miren, el a siempre está al lado de ¿quién? De x al cuadrado. Por consiguiente, el a para nosotros, ¿qué valor sería? Sería el de menos 0.5. Únicamente el número, no se copia con la x. Ahora, para nosotros, ¿quién sería b? Mirando esta comparación, siempre b está al lado de la x que está sin exponente, pero en realidad tiene el 1, no es necesario ponerlo. En este caso, ¿quién sería para nosotros b? El valor de 12. Recuerden, únicamente se hace comparándolo. Y ahora, el valor de c, ¿cuál vendría a ser? Profe, siempre en esta función cuadrática hay una c. En nuestro caso, ¿habrá una c? ¿Sí o no? ¿O se sobreentiende? Bueno, a simple vista no lo podemos observar, pero nosotros podemos sobreentender acá. Si a toda esta expresión le aumento un 0, ¿cambiará algo? No, va a seguir siendo lo mismo. Por consiguiente, para nosotros el valor de c, ¿quién vendría a ser? 0. Y listo. Con estos valores recién podemos hallar el vértice.
Según la fórmula del vértice nos indica que x sub h, o sea, esta parte para dibujar este vértice, es igual a menos b sobre 2 veces a. Ahora reemplazamos los valores. Tendríamos que x sub h es igual menos b. Ponemos el signo menos. B para nosotros, ¿cuánto es? 12. Todo eso dividido entre ¿cuánto? 2 veces. 2 veces. ¿Quién? El valor de a. Pero en este caso, nuestro valor de a, ¿cuánto es? Es 0.5. No, es con su signo más. Entonces, 2 por menos 0.5. Entonces, resolviendo, tendríamos que x sub h es igual a menos 12. Acá pueden hacer uso de la calculadora si lo desean. Multiplicamos 2 por 0.5. Ojo, no estoy restando, estoy multiplicando por un número negativo. 2 por menos 0.5. Eso vendría a ser menos 1. Por consiguiente, x sub h es igual a 12 entre 1 es 12. Menos entre menos da más. O si no, en la calculadora pueden ingresar menos 12 dividido entre menos 1. Tendremos como respuesta 12. Muy bien, ahora continuamos con la parte y sub k. Según la fórmula nos dice que y sub k es igual a la función que nos han dado, o sea, esta función, pero no con el valor de x, sino con el valor de h sub k. ¿Y dónde está el valor de x sub h? Es acá. Por consiguiente, reemplazando tendríamos que y sub k es igual, como les indiqué, en vez de x, vamos a poner ¿qué valor? X sub h. Reemplazaríamos menos 0.5. Como les dije, en vez de x, vamos a poner x sub h. Todo eso al cuadrado, más 12 x sub h. Estoy haciendo los valores nada más. Muy bien, ahora seguimos reemplazando. Y sub k es igual menos 0.5. En vez de x sub h, ¿cuánto habíamos hallado que era? 12. Sería 12 al cuadrado más 12. Y en vez de x, 12 va a ser. Muy bien, resolviendo tendríamos que y sub k es igual a menos 0.5. 12 por 12 vendría a ser, o 12 al cuadrado, vendría a ser 144. Más 12 por 12 también sigue siendo 144. Seguimos resolviendo. Y sub k es igual. Pueden usar calculadora. Menos 0.5 por 144. Eso tendríamos un resultado de menos 72. ¿En la calculadora pueden hacer esa multiplicación? Sí, y les va a dar este resultado. Más 144. Y sub k tendríamos que es igual a ¿cuánto? Menos 72. Ojo, acá ya no hay paréntesis, por consiguiente no hay multiplicación. Simplemente es una suma o una resta. Menos 72 más 144. Resolviendo, obtenemos que el valor de y sub k vendría a ser 72. Ahora, como segundo paso, nos indica hacer la tabla. Leemos. En una tabla ubicamos las coordenadas x sub h y y sub k. ¿Y dónde están esos valores? Están acá, lo que ya hallamos anteriormente. ¿Sí? Entonces, ubicamos. Pero lo ubicamos en la parte del medio. Entonces, en vez de x, va a ser este x sub k, acá. 12, el que llamamos. Y en vez de y sub k, acá que va a equivaler a y f de x, que vendría a ser 72. Nos dice, tabulamos valores igual que en la función lineal. Como en la anterior clase, nos damos valores que los vamos a reemplazar en esta ecuación. Pero a diferencia de la clase anterior, no van a ser cualquier valor, sino van a ser valores que sean mayores a 12 a la derecha y valores menores a 12. Y de esta forma comenzamos a hallarlos.
Por ejemplo, vamos a darnos valores menores a 12 primero. Por ejemplo, podría ser el 6. Traten que sean pares según el número. Si es un impar, un impar. Pero en este caso, como es par, le estoy dando una idea de un número par, en este caso el 6. Por consiguiente, tendríamos f de 6. F de 6. Lo reemplazamos en nuestra función. En esta función vamos a reemplazar. Cada vez que veamos acá una x, vamos a poner ¿qué valor? En este caso el 6. Entonces pondríamos menos 0.5 por x al cuadrado. En este caso vamos a poner ahora 6 al cuadrado más 12. En vez de este x, ¿qué vamos a poner? 6. Recuerden, es similar a lo trabajado en la anterior clase, que eran funciones lineales. Resolviendo, tendríamos que f de 6 es igual a menos 0.5. 6 al cuadrado, ¿cuánto es? O sea, 6 por 6 sería 36. Más, de igual forma, 12 por 6. Y 12 por 6 vendría a ser 72. Continuamos resolviendo. F de 6 es igual. Ojo, recuerden, acá no es resta, es multiplicación entre un número negativo con un positivo. F de 6 menos 0.5 por 36. Eso vendría a ser 18. Luego bajamos el mismo operador, 72. Como resultado tendremos que f de 6 menos 18 más 72. Ojo, acá ya no hay paréntesis, simplemente es una suma. Tenemos como resultado que sería 54. Por consiguiente, cada vez que x valga 6, y o f de x vendrá a ser 54. Ahora nos damos con un valor menor a 6 en este caso. ¿Qué valor sería? Bueno, en este caso de 6, 0. ¿Puede ser 0? Sí. Entonces reemplazamos en la misma función. En esta función de f de x, que es lo que era nuestra pregunta, reemplazamos. En vez de x va a ir el valor de 0. Resolviendo tendríamos que el valor también es 0. Es decir, cuando x es 0, f de x o y vendría a ser también 0. Ya estamos generando nuestras coordenadas. Ahora continuamos con otro valor, pero en este caso mayores a 12. Por ejemplo, podría ser mayores a 12, podría ser 18. Y nuevamente reemplazamos este valor de 18 en esta función que nos han dado. Resolviendo tendríamos que 18 al cuadrado vendría a ser 324. Recuerden, pueden usar una calculadora. Más 12 por 18 es 216. Seguimos resolviendo. En este caso, menos 0.5 por 324 vendría a ser menos 162. Y bajamos el valor siguiente, 216. F de 18 es igual, ahora sí, menos 162 más 216 tendríamos un resultado de 54. Por consiguiente, cuando x vale 18, y o f de x es 54. Ahora, un valor más. En este caso podría ser el 24. Y reemplazamos en la fórmula, o mejor dicho, en la función que nos han dado como dato. Resolviendo tendríamos lo siguiente. F de 24 es igual a menos 0.5 por 24 al cuadrado vendría a ser 576. Más 12 por 24. Eso vendría a ser 288. Seguimos resolviendo y tendremos que f de 24 es igual menos 0.5 por 576. Eso nos daría una cantidad de menos 288. Más 288. Entonces f de 24 es igual menos 288 más 288, eso sería igual a 0. Es decir, cuando
x valga 24, y o f de x es igual a 0. Y muy bien, con esto ya hemos terminado de tabular los datos y por consiguiente podemos hacer las gráficas en un plano cartesiano. ¿De quién? De la parábola. Recuerden, chicos, cuando haya operaciones combinadas, siempre se resuelve primero las potencias o lo que está entre paréntesis, la multiplicación, división y luego ya al final la suma. En este caso resolví primero la potencia, ¿sí? Y luego la multiplicación. Y al final ya viene la suma o la resta. Muy bien, ahora procedemos a graficar. Bueno, estoy en otra página. He copiado el resultado que teníamos anteriormente. Resalté el vértice que siempre se halla primero, ¿sí? Y después copié los valores anteriores. Muy bien, ahora para graficar lo realizaremos en un plano cartesiano, donde tenemos el eje de las coordenadas X y el eje de las coordenadas Y. Y recuerdan de lo anteriormente dicho, ¿qué indicaba X? X representa la hora, es decir, en qué horario su tienda gana más o a qué hora gana más. Entonces acá pondremos X, entre paréntesis le pondré hora. Y la letra Y, o f de X que hemos hallado acá, representa lo que gana su negocio, es decir, cuánto gana su negocio, es decir, cantidad de dinero. Y ahora podemos poner una escala a nuestro plano cartesiano. Bueno, en mi caso, la escala será de 6 en 6, tanto en el eje X como en el eje Y. Muy bien, comenzamos a ubicar el primer punto. Cuando X vale 0, 0, Y vale 0, 0. Ahora, cuando X vale 6, 6, Y vale 54. Listo, ya ubiqué el punto. Ahora el siguiente punto. Cuando X vale 12, 12, Y o f de X vale 72. Entonces 12 hasta el 72. Listo, ya lo grafiqué. Recuerden, aquí es el vértice. Y como nos damos cuenta, a diferencia del ejemplo que les di anteriormente en la imagen, nuestra parábola en la imagen sí va así, pero en nuestro caso va a ser, si nos estamos dando cuenta, de esta forma, un arco. Ahora ubicamos el siguiente punto. Cuando X es 18, Y o f de X es 54. Y por último tenemos que cuando X sea 24, Y o f de X es 0. Entonces ubicamos el punto. Ahora comenzamos a trazar, o mejor dicho, a unir estos puntos. Y listo, ya lo uní los puntos y tenemos nuestra función cuadrática o parábola. Como vemos, a diferencia de la anterior, aquí está nuestra parábola. Ahora respondemos a la pregunta que nos indicaba. No solamente era graficar, sino nos preguntaba en qué hora se obtiene mayor ganancia. Ahora, interpretando nuestro gráfico, podemos decir lo siguiente, ya que en el eje X representa horas y en el eje Y representa ganancias, podemos decir a las 0 horas, o sea, la madrugada, se toma como referencia que se abre la tienda y no tiene ganancias. Luego, más o menos a las 6 de la mañana, vemos que hay algo de ganancias. A las 6 de la mañana tiene 54 de ganancia. Esto es en un día. Por ejemplo, a las 12 del día, ¿cuánto llega a ganar? Un promedio de 72 soles. Luego, a eso de las 6 de la tarde, 18 horas, porque recuerden son horas, gana 54. Bueno, cuando ya son las 24 horas o 00 horas no hay nada de ganancia, está cerrado, por eso está en 0. Por consiguiente, ¿qué podríamos responder a la pregunta que nos indicaba?
¿En qué hora se obtiene mayor ganancia? Según nuestro gráfico, identificamos que la hora en que tiene mayor ganancia son las 12 horas o el mediodía. Muy bien, chicos, con esto hemos terminado la actividad del día de hoy.